Tuve 2 maridos al mismo tiempo, durante casi 7 años, y ninguno de ellos supo jamás que el otro existía, hasta que un día ya era demasiado tarde para ocultarlo. Me llamo Carmen Rivas, tengo 84 años, y esta es la historia más vergonzosa y más real de mi vida. Durante décadas, llevé este secreto en el fondo del alma, como quien arrastra una cruz que nadie más ve. Lo escondí de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanas. Lo escondí de todos. Pero hoy decidí contarlo. No para buscar perdón, tampoco para causar escándalo, sino para que al menos una persona, una sola, pueda aprender de mi error antes de caer en él. Yo no era una mala mujer. Era joven, ambiciosa y débil. Creí que podía tenerlo todo: amor, estabilidad, pasión y libertad. Pero la vida no se puede vivir con 2 corazones al mismo tiempo. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en mi mayor prisión. Y como una mentira, por más pequeña que parezca al principio, puede crecer hasta devorar todo lo que tocas. Te invito a quedarte conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es una confesión. Tenía 20 años cuando salí por primera vez de mi pueblo. Nací en un rincón olvidado del norte de Argentina, llamado San Antonio del Valle, una aldea diminuta, de tierra colorada y casas bajas, donde la vida pasaba al ritmo de las campanas de la iglesia y del viento entre los eucaliptos. Allí todos conocían a todos, y las muchachas como yo no soñaban con otra cosa que casarse, tener hijos y seguir el camino de sus madres. Pero yo no era como las otras. Siempre sentí que el mundo era más grande que esas calles de tierra. Quería ver edificios, luces, ruido, movimiento. Quería trabajar, ser independiente, comprar mis propias cosas con mi propio esfuerzo. Mi padre me decía que eso eran ideas de novelas, pero mi madre me entendía. Sabía que no podría retenerme para siempre. Fue ella quien, con el corazón apretado, me acompañó hasta la terminal de ómnibus el día que partí hacia Córdoba capital, donde una tía lejana había prometido ayudarme a encontrar trabajo. Recuerdo ese viaje como si fuera ayer. La maleta prestada, las manos sudadas, la garganta cerrada. La sensación de estar haciendo algo que iba a cambiar mi destino, aunque no sabía bien si para bien o para mal. Al llegar, Córdoba me deslumbró. Las calles llenas de autos, los edificios altos, las personas vestidas con ropas modernas. Yo, con mis vestidos sencillos y mis zapatos gastados, me sentía una niña perdida en una ciudad de gigantes. Pero me adapté. Conseguí empleo como vendedora en una tienda de ropa del centro. El sueldo era modesto, pero suficiente para pagar un cuarto en una pensión y mandar algo de dinero a casa. Mis días eran largos: trabajo, cocina, lavado y algunas noches de soledad frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad sin saber si algún día me acostumbraría a todo eso. Fue en ese ambiente de rutina y descubrimiento que conocí a Julián Morales. Julián era un representante comercial. Iba de tienda en tienda ofreciendo catálogos de ropa masculina, siempre bien vestido, con el pelo engominado y una voz segura que hacía que todas las chicas de la tienda se giraran a mirarlo cuando entraba. Pero fue a mí a quien invitó a tomar un café, y yo acepté. No fue amor a primera vista, fue más bien una combinación de admiración y necesidad. Él era mayor que yo, 10 años más viejo, con mundo, experiencia y una actitud protectora que me hacía sentir segura. En pocos meses ya estábamos hablando de casarnos. Yo dudaba. Sentía que aún no había vivido lo suficiente, que estaba renunciando a cosas que ni siquiera había probado. Pero Julián era tan correcto, tan bueno, que decirle que no me parecía casi un pecado. Además, mi familia lo aprobaba. Es trabajador, es serio, es una bendición, decía mi madre por carta. Nos casamos por civil en una pequeña ceremonia. Nadie de mi familia pudo venir. Tampoco fue gran cosa.
Unos pocos compañeros de trabajo, un almuerzo simple y la promesa de que todo iría mejor a partir de entonces. Y por un tiempo, fue cierto. Julián me trataba con respeto, nunca alzó la voz, nunca me hizo sentir menos. Trabajaba mucho, viajaba casi 3 semanas al mes, y con eso pagábamos el alquiler de un departamento modesto en Barrio Alberdi. Cuando estaba en casa, cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas, hacíamos planes, hablábamos de tener hijos, de mudarnos a una casa con patio, de ahorrar para abrir una tienda propia, pero la soledad, esa nunca se fue del todo. Pasó un año completo desde que dejé San Antonio del Valle. Un año sin ver a mi madre, a mis hermanas, a la plaza donde solía sentarme a leer. Un año sin sentir el olor del pan recién horneado que mi vecina Clara vendía cada mañana. Un año sintiéndome mitad mujer, mitad extranjera en mi propia vida. Fue en una de esas cartas que mi hermana menor, Rocío, me escribió que mamá no estaba del todo bien. Nada grave, dijo. Cosas de la edad. Pero algo en mí se revolvió. Cuando Julián regresó de uno de sus viajes, le pedí ir al pueblo por unos días. No tuve que insistir. Claro, Carmen, me dijo con una sonrisa tranquila. Tu madre es tu madre. Anda, quédate lo que necesites. Y así fue como, después de más de 12 meses, volví a ese pedacito de tierra roja y cielo inmenso. Volví diferente, con vestidos más modernos, con el pelo recogido de otra forma, con palabras nuevas en la boca. Pero algo en mí se encogió apenas puse un pie en la terminal del pueblo. Sentí que la ciudad me había cambiado, pero que aquí seguía siendo la Carmen de siempre. Mi madre estaba más delgada. Su sonrisa, aunque sincera, tenía un cansancio que antes no conocía. Mis hermanos parecían más grandes, más ocupados, y yo me sentía fuera de lugar. La tarde del tercer día salí a caminar. La plaza del centro, el banco de madera frente a la iglesia, el kiosco donde solía comprar caramelos, todo estaba ahí, como dormido. Y fue ahí donde lo vi, Matías Herrera, mi primer amor, mi casi novio de la adolescencia, mi secreto más guardado de los 17 años. Estaba apoyado contra su bicicleta, con las mangas arremangadas, la piel tostada por el sol y ese aire de hombre de campo que nunca había perdido. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron. ¿Carmen? Hola, Matías. Nos quedamos en silencio unos segundos, los dos sin saber qué decir. Y después, las palabras salieron solas, que si mi madre estaba bien, que si la ciudad era todo lo que imaginaba, que si recordaba aquella noche del festival. Y sí, claro que la recordaba. Lo que debía haber sido una charla breve terminó siendo una caminata larga. Visitamos los lugares que solíamos frecuentar, hablamos de lo que pasó en estos años, y por alguna razón que todavía no entiendo del todo, le mentí. Le dije que vivía sola, que trabajaba en una tienda elegante en el centro de Córdoba, que no tenía pareja, que mi vida era complicada, pero libre. No sé si lo hice por impulso, por nostalgia o por una necesidad absurda de volver a sentirme deseada. Pero cuando Matías me miró y dijo, «Nunca dejé de pensar en vos», yo no lo detuve, tampoco lo corregí cuando me tomó la mano, ni cuando me llevó de vuelta a casa de su madre para cenar con ellos como si fuéramos una pareja de siempre. Esa noche volví a la casa de mi infancia como si el tiempo hubiera retrocedido, y me sentí joven de nuevo, viva, deseada, pero también mentira. Los días siguientes se desdibujaron como en una película antigua, de esas que se ven con los ojos empañados. Matías venía a buscarme cada mañana con su bicicleta, y aunque yo sabía que no debía, lo esperaba. Me llevaba al río, al campo, a los rincones donde habíamos compartido nuestros primeros secretos de juventud. Él hablaba como si el tiempo no hubiera pasado, y yo lo dejaba hablar. En mi cabeza, la imagen de Julián se desvanecía como una foto en blanco y negro, no porque lo hubiera dejado de querer,
sino porque Matías despertaba en mí algo que creía haber perdido para siempre: la sensación de pertenecer. Con él no necesitaba explicaciones ni fingir nada. Él conocía a la Carmen niña y la amaba igual. Una tarde, después de un paseo largo por la quebrada, nos sentamos bajo un algarrobo viejo cerca del rancho donde su madre vivía. «Carmen», dijo de pronto, con voz baja, casi temerosa, «sé que no soy un hombre de ciudad, ni tengo grandes cosas para ofrecerte, pero tengo esto». Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una cajita de cartón azul, de esas que se usan para guardar anillos viejos. Adentro, un aro simple de plata, con una pequeña piedra celeste al centro. «No es mucho, pero quiero que lo tengas, para que sepas que no es un juego, que te estoy esperando de verdad». Lo miré, no supe qué decir. Por dentro una tormenta, por fuera silencio. Y el silencio, muchas veces, es más cruel que cualquier mentira. «¿Estás segura que esto es lo que querés, Matías?», pregunté, intentando darle una salida. «Nunca estuve tan seguro de nada», respondió, sin vacilar. Entonces me lo puso en el dedo, y yo lo dejé. Aquel anillo, barato y honesto, pesaba más que cualquier joya, porque no solo representaba una promesa, representaba una traición. Esa noche, en la habitación donde dormía con mis hermanas, escondí el anillo en un pañuelo bordado y lo guardé en el doble fondo de mi bolso. Sentí que me faltaba el aire, que mi corazón latía fuera de ritmo. Quise escribirle a Julián, decirle algo, lo que fuera, pero no pude. Volví a Córdoba 2 días después. Mi madre estaba mejorando según los médicos. Mis hermanos me despidieron con abrazos y bendiciones. Matías solo me abrazó fuerte y susurró al oído: «Volvé pronto. La casa que te prometí ya está en construcción». Cuando llegué al departamento, Julián me estaba esperando con flores en la mesa y una sonrisa en el rostro. «Mi amor, cómo te extrañé. ¿Y tu mamá? ¿Está mejor?». Mentí. «Sí, se está recuperando. Todavía le falta, pero creo que va a estar bien». No preguntó más. Me abrazó. Me cocinó. Me escuchó hablar de cosas que inventé. Y esa noche, cuando me miró a los ojos y me dijo: «Carmen, creo que es hora de que tengamos un hijo», el mundo se me desmoronó por dentro. No respondí. Solo lo besé y apagué la luz. A partir de ese momento, dejé de vivir con el corazón y empecé a actuar con estrategia. Durante los meses siguientes, mi vida se convirtió en un rompecabezas cuidadosamente armado. En Córdoba, era Carmen Morales, la esposa dedicada de Julián, reservada, ordenada, puntual. En San Antonio del Valle, volvía a ser simplemente Carmen Rivas, la hija de doña Esther, la mujer que había regresado de la ciudad para reconectarse con su primer amor. En apariencia, todo funcionaba. Julián seguía viajando gran parte del mes. Sus ausencias me daban el margen perfecto para desaparecer sin levantar sospechas. «Anda tranquila, Carmen», decía él con una sonrisa dulce. «La familia es lo primero. Yo me las arreglo solo». En el pueblo, Matías me recibía con los brazos abiertos. «Pensé que no ibas a venir esta vez», decía, con ese tono entre ternura y ansiedad que me partía el alma. «Siempre vuelvo», respondía yo, ocultando la culpa tras una caricia. Lo que empezó como un error se transformó en un sistema. Creé una doble rutina, una doble vida. Guardaba un pequeño cuaderno negro escondido en la parte trasera del armario, donde anotaba las fechas de los viajes de Julián, los días de feria en la tienda, los cumpleaños falsos de familiares inventados. En la terminal, me cambiaba de ropa en los baños públicos. En mi bolso llevaba 2 frascos de perfume, uno floral para Córdoba, otro más fresco para el campo. Y lo más doloroso, escondía la alianza de casada en un pañuelo bordado y usaba el anillo de compromiso que Matías me había dado solo al llegar al pueblo.
Mentía cada día. A veces, incluso a mí misma. A Matías le decía que trabajaba como empleada doméstica en una casa muy estricta, que no me daban días libres, que no podía dejar todo de un día para otro. A Julián le contaba que mi madre no mejoraba, que mis hermanos estaban desbordados, que yo era la única que podía encargarse de ella. Él confiaba en mí ciegamente. No te preocupes, amor. Quédate allá, lo que necesites. Yo te espero. Y lo hacía. Sin preguntas, sin reclamos. Pero con el tiempo, el amor dejó de ser lo único que habitaba mi pecho. La culpa se convirtió en una presencia constante. Dormía mal. Soñaba con voces cruzadas, con encuentros imposibles, con el día en que ambos se miraran a los ojos y dijeran mi nombre al mismo tiempo. El amor de dos mundos. Lo más confuso de todo es que los amaba, de verdad. Amaba a Julián por su calma, su sentido del deber, su forma de cuidarme sin invadir. Amaba a Matías por su fuego, su raíz, su forma de mirarme como si yo fuera lo más importante en su vida. Eran amores distintos, contradictorios, incompatibles, pero reales. Lo que no era real era yo. Yo era un espejismo entre dos versiones de mí misma, una mujer dividida, que solo existía por fragmentos, por turnos, por engaños. La casa de los sueños. Un día, Matías me llevó a las afueras del pueblo. «Mirá», dijo señalando un terreno cercado con postes de madera. «Compré este lote. Con la ayuda de mi papá vamos a levantar nuestra casa acá. ¿Te gusta?» El terreno era modesto, pero tenía vista al arroyo. Ya había un cimiento marcado y unas pocas filas de ladrillos apilados. «Quiero que sea nuestro hogar. No es mucho, pero es todo lo que tengo». «Es perfecto», mentí. Me abrazó y yo lloré, no de felicidad, sino de impotencia. La vida paralela. En Córdoba, mientras tanto, Julián me esperaba con buenas noticias. «Estuve viendo casas con patio», dijo emocionado. «Creo que es hora de tener algo nuestro, un espacio más grande para cuando vengan los hijos». Sentí una punzada en el estómago. «¿Hijos?», repetí. «Sí, ya llevamos años juntos. Es hora, ¿no?». Sonreí por fuera, me quebré por dentro. Cierre del capítulo. Mi madre, sin saber nada, me decía: «Hija, no se puede servir a dos mesas. El alma no aguanta tanto silencio». Yo asentía, fingiendo que no entendía, pero lo entendía, lo sabía. Lo que no sabía era cómo detener lo que había empezado, y menos aún, cómo evitar lo que estaba por venir. La carta no fue una carta, fue un telegrama, seco, directo, sin adornos. Y sin embargo, cada palabra era una bomba. «Llego mañana, stop, conseguí días libres, stop, quiero verte y conocer a tu familia, stop, con amor, Julián». Leí esas líneas al menos 10 veces antes de reaccionar. Estaba en el comedor de casa de mi madre, junto a mi hermana Rocío, cuando el cartero golpeó la puerta y me entregó el sobre amarillo. Tenía las manos sucias de masa. Estaba ayudando a mi madre a preparar empanadas. Fue como si el mundo se detuviera en seco. Rocío notó mi palidez de inmediato. ¿Pasó algo? «No, es una tontería del trabajo». Mentí sin pensar. Ya mentía por reflejo. Subí las escaleras y me encerré en la habitación donde dormía con mis hermanas. Cerré la puerta con llave, me senté en la cama y volví a leer el mensaje. Mi corazón martillaba en el pecho. Julián, mi esposo, venía al pueblo. Después de casi 4 años de excusas, finalmente vendría a conocer a mi familia, a pisar el suelo donde yo había construido la segunda mitad de mi mentira, a mirar a los ojos de Matías, aunque aún no lo sabía. El pánico pasé la noche en vela, mirando el techo, repasando cada posibilidad. Podía enviar un telegrama de respuesta y decirle que no viniera. Inventar una enfermedad repentina, una emergencia, una inundación. Podía interceptarlo en la terminal y llevarlo directamente a otra ciudad.
hacerle creer que el pueblo estaba inaccesible. Podía huir, pero todas esas ideas tenían algo en común. Eran desesperadas, y yo ya estaba atrapada. Lo que no sabía era cuán rápido el castillo de mentiras iba a derrumbarse. La estación. La mañana siguiente fue nublada, como si el cielo también supiera lo que iba a pasar. A las 9:30 salí de casa diciendo que iba al hospital a ver a mamá. Rocío me abrazó sin sospechar nada. Caminé sola hasta la estación del pueblo, un edificio pequeño de bancos de madera y paredes descascaradas, donde cada sonido parecía más alto de lo normal. Me senté cerca del andén, con las manos frías y el corazón en la garganta. A las 10:02 llegó el ómnibus. Lo reconocí al instante. Julián bajó con su maleta marrón, vestido con su saco azul de ocasiones especiales. Buscaba con la mirada hasta que me encontró. Sonrió. Yo también sonreí. Un reflejo automático, forzado. Dios mío, perdóname. Carmen, mi amor, me dijo al abrazarme. Estás hermosa. ¿Cómo está tu madre? Igual, sin cambios. Entonces vamos a verla. Quiero conocer a tu familia. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Y si tomamos un café antes? El viaje debió haber sido largo. Seguro querés descansar un poco. Julián asintió. Caminamos juntos hasta la cafetería del pueblo, la misma donde solíamos ir con Matías. Cada paso era una sentencia. Miraba alrededor como una prisionera esperando al carcelero. Cualquier rostro conocido podía ser el final. Nos sentamos junto a la ventana. Julián hablaba de cosas triviales, el viaje, la ciudad, el clima. Yo fingía escuchar. Mi mente estaba en otra parte. De pronto, una voz familiar, demasiado familiar. Carmen. Me giré lentamente. Era Soledad, mi vecina de la infancia. ¡Qué sorpresa! Vine a buscar a mi tía que llegó de Buenos Aires, pero sus ojos pasaron de mí a Julián. ¿Y él quién es? Julián se levantó con amabilidad. Julián Morales, soy el esposo de Carmen. El silencio cayó como un rayo. Soledad parpadeó. No dijo nada más, pero lo entendió todo. Bueno, me alegra verte, Carmen. Saludos a tu mamá, dijo con una sonrisa tensa y se alejó. Julián volvió a sentarse. Yo no podía moverme. Sabía lo que iba a pasar. Soledad no era de quedarse callada. En cuestión de horas, todo el pueblo iba a saberlo. Transición emocional. Después del café, convencí a Julián de ir al hospedaje en vez de visitar a mi familia de inmediato. Están ocupados con mamá. Mejor vamos más tarde, dije. Aceptó, pero ya no parecía tan tranquilo. Tal vez sintió algo en mi voz. Tal vez fue mi mirada esquiva. Tal vez ya no creía del todo. Esa noche, mientras él dormía en la cama del hotel, yo me senté junto a la ventana, mirando las luces lejanas del pueblo. Sabía que el final se acercaba, y no había forma de detenerlo. El pueblo no necesitó más que una tarde para enterarse. Cuando salí a comprar pan a la mañana siguiente, la mirada de la panadera fue distinta. El saludo de los vecinos ya no era cálido, sino tenso. La señora de la farmacia fingió no verme, y Matías no apareció por ningún lado. Sabía que Soledad había hablado, no por maldad, sino por sorpresa, porque ¿cómo no decir que la Carmen del pueblo tenía un esposo en la ciudad? Volví a casa de mi madre sintiendo que todo se desmoronaba. Mi hermana Rocío me esperaba en la galería, cruzada de brazos, seria, inmóvil. ¿Querés contarme qué está pasando?, preguntó sin levantar la voz. ¿A qué te referís? ¿A Julián? ¿A Matías? ¿A las mentiras? ¿Quién es quién, Carmen? No respondí, la boca seca, los ojos ardiendo. Soledad vino a casa anoche. Dijo que te vio en la cafetería con un hombre que se presentó como tu marido. ¿Es verdad? Asentí, muy despacio. Rocío no se escandalizó, no gritó. Solo se sentó a mi lado y me miró largo rato.
No entiendo cómo llegaste a esto. Yo tampoco, susurré. Y rompí a llorar. La verdad que arde a la tarde, fui al hospital a ver a mamá. Quería un momento de paz, de silencio, pero el destino tenía otros planes. Matías estaba allí, de pie, al pie de la cama de mi madre, con un ramo de flores en la mano. Me vio entrar. Me miró, y lo supe. Él también ya lo sabía. «Hola», dije apenas audible. «¿Es cierto?», preguntó él sin rodeos. Me quedé en silencio. «¿Carmen? ¿Es cierto?». «Sí», dije por fin. «¿Desde cuándo?». «Desde siempre». Cerró los ojos. Respiró hondo. No gritó. No me insultó. «¿Y por qué?», preguntó al fin, con una voz que no le había escuchado nunca. «No lo sé», respondí, con la garganta hecha cenizas. «Porque fui cobarde, porque no supe elegir, porque quise tenerlo todo». «Tuviste todo», dijo él con una tristeza tan pura que me partió en 1000 pedazos. «Tuviste a 2 hombres que te amaban de verdad, y no te alcanzó». Me acerqué, quise tocar su brazo. Él retrocedió. «No lo hagas, no me mientas más». Y se fue. Dejó las flores en la mesa, junto a la cama de mi madre. Ni siquiera me miró al salir. El enfrentamiento. Volví al hospedaje al anochecer. Julián me esperaba con el saco puesto y el rostro sombrío. «¿Podemos hablar?», preguntó. «Claro». Nos sentamos frente a frente. No necesitó rodeos. «¿Quién es Matías?». El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque desde que llegué, todo en vos es raro. Porque la gente del pueblo me mira como si fuera un intruso. Porque hoy una señora me dijo: «Ah, usted es el nuevo novio de Carmen». Me quedé muda. «¿Quién es, Carmen?». Un amigo». «¿Un amigo que te dio un anillo?». Silencio. «¿Un amigo que te espera hace años?». Más silencio. Julián se puso de pie. «Decime la verdad». Y se la dije, toda, sin adornos, sin excusas, sin lágrimas, solo la verdad cruda, que nunca lo dejé de amar, pero que también me reencontré con otro amor, que lo traicioné, que mentí, que fui cobarde. Julián no dijo una palabra, no se defendió, no gritó, solo escuchó. Después con voz baja dijo: «Nunca pensé que vos...». «Lo siento», interrumpí. «Sé que no alcanza, pero lo siento de verdad». Asintió. Se fue, sin un portazo, sin un adiós. Solo se fue, y con él se fue una parte de mí. Final del capítulo. El pueblo me vio como lo que era, una mujer que rompió no solo su propio corazón, sino el de 2 hombres buenos. Mi madre nunca supo toda la verdad, y quizás fue mejor así, pero esa noche, sentada sola en la cocina de mi infancia, entendí algo que nunca voy a olvidar. La mentira más peligrosa no es la que le decís a otros, es la que repetís tantas veces que terminás creyéndola. Cuando todo se derrumba no hay ruido, al menos no el que uno espera. No hubo gritos, no hubo escándalos en la plaza del pueblo, no hubo llantos desgarradores ni portazos de novela. Lo que quedó fue el silencio. Un silencio largo, espeso, como una niebla que se mete por las rendijas de las puertas y por los pliegues de la ropa. Un silencio que no se rompe ni siquiera con el sonido de los pájaros, ni con el motor del ómnibus que vi alejarse con Julián adentro, sin mirar atrás. Él no volvió a escribirme, ni una carta, ni un telegrama, ni una llamada. Simplemente desapareció de mi vida. Matías tampoco volvió. Pasé días enteros sentada en la galería, esperando verlo pasar por la calle, aunque fuera con una mirada amarga, con una palabra de despedida, con un reclamo. Algo, pero no vino. Su madre le dijo a Rocío que había decidido tomarse un tiempo lejos del pueblo, que necesitaba pensar, respirar, empezar de nuevo, y yo entendí, porque yo también quería empezar de nuevo. Pero, ¿cómo se empieza otra vez cuando una misma es el incendio? Los días siguientes, mi madre se recuperó.
Nunca supo con precisión qué había pasado, pero sentía la tensión. Me miraba con ojos tristes, con preguntas que no hacía, como si adivinara que su hija había caído en algo oscuro. Rocío me ayudaba en silencio. No me juzgaba más, pero tampoco me defendía. El pueblo fue otro cantar. Las miradas eran cuchillos. Las vecinas que antes me abrazaban en la calle, ahora cruzaban de vereda. Algunas decían que era una sinvergüenza, otras me llamaban doble cara, y algunas más simplemente fingían que no existía. Yo me aferraba al trabajo, a las tareas domésticas, a los quehaceres pequeños del día a día, porque cuando todo lo demás falla, limpiar el piso o colgar la ropa al sol te da una sensación de orden, aunque por dentro estés hecha pedazos. El regreso a Córdoba. Un mes después, decidí volver a Córdoba, no por valentía, sino porque ya no tenía nada más que hacer en el pueblo. Matías seguía sin aparecer. Mi madre estaba estable, y en casa, cada rincón era un recordatorio. Me despedí de mi familia como si me fuera por poco tiempo. Rocío me abrazó fuerte. Ojalá encuentres paz, Carmen. Ojalá, susurré. Viajé sola, sin equipaje emocional, o mejor dicho, con demasiado del que no se ve. La ausencia que lo llena todo. El departamento seguía igual. La planta que Julián había dejado en el balcón aún tenía flores. La taza que solía usar para el té estaba lavada y ordenada en su estante. Pero él no estaba. Ni sus cosas, ni sus notas dulces, ni sus camisas colgadas junto a las mías. Solo quedaban mis propios fantasmas. Me senté en la cama. Abrí el cajón donde solía guardar sus cartas. Estaban todas ahí. Leí una, luego otra. Después lloré. Lloré por horas, no solo por haber perdido a 2 hombres, sino por haberme perdido a mí misma. Una visita inesperada. Una semana después, recibí una carta. No era de Julián, tampoco de Matías. Era de la madre de Matías. Carmen, no sé si esto te sirve de algo, pero quería decirte que, a pesar de todo, mi hijo nunca te odió. Sufrió, sí, mucho, pero nunca dejó de pensar en vos como su gran amor. Ahora está en Salta, trabajando con unos conocidos. No sé si va a volver. Solo espero que algún día ambos encuentren paz y que no se sigan castigando por los errores, porque todos los cometemos. Y el amor a veces no alcanza. Con respeto, Teresa Herrera. Esa carta me rompió y me curó al mismo tiempo, porque me recordó que, aunque no podía arreglar el pasado, aún podía intentar ser mejor, con honestidad, con dolor, pero también con verdad. Con el tiempo, uno aprende a convivir con los escombros. No se barren, no se tiran, simplemente se les camina alrededor. Se aprende a vivir en medio de ellos, como quien vive en una casa vieja que ya no se puede reparar, pero aún se puede habitar. Yo volví a trabajar, no en la tienda donde conocí a Julián. Esa tienda cerró. Encontré empleo en una pequeña librería de barrio. Nadie me conocía allí. Nadie me preguntaba nada. Era como empezar de nuevo, pero con las manos llenas de cicatrices. Las visitas al pueblo se hicieron menos frecuentes. Mi madre envejeció en paz. Rocío se casó. Mis hermanos siguieron con sus vidas. A veces me escribían, a veces yo respondía. Pero el vínculo con San Antonio del Valle se fue diluyendo como una foto vieja expuesta al sol. De Matías no supe más. Nunca volvió, nunca escribió, nunca preguntó por mí, y lo entiendo. De Julián, tampoco. Nunca lo vi, ni lo busqué. Algunas noches me preguntaba si estaba bien, si rehizo su vida, si alguna vez se sentó en una cafetería y pensó en mí con rencor o con ternura. Nunca obtuve respuesta. Y aprendí a hacer las paces con eso. Lo que quedó fue el silencio. Pero no el silencio castigo, ni el silencio de la vergüenza, sino el otro,
el que viene cuando ya no hay más máscaras que sostener, el que nace cuando una, por fin, acepta su historia como es, sin adornos, sin excusas. Fui muchas, Carmen, la joven ambiciosa, la esposa fiel en apariencia, la amante escondida, la mujer dividida, y por mucho tiempo me odié por todas ellas. Pero ahora que tengo 84 años, que mis pasos son lentos y mis manos tiemblan al escribir estas palabras, solo me queda una cosa clara: fui humana. Y eso significa haber amado mal, haber mentido por miedo, haber dañado a quienes más quería, y aún así, seguir aquí, viva, aprendiendo. Hoy escribo esta historia no para limpiar mi nombre, sino para liberar mi alma, porque el silencio pesa más cuando no se comparte, y porque tal vez, allá afuera, haya otra mujer en una encrucijada, creyendo que puede tener dos vidas sin romper ninguna. Yo pensé lo mismo, y perdí todo, pero también encontré algo que nunca había tenido, la verdad de mí misma, y con eso, aunque tarde, aunque rota, empecé de nuevo. No escribí esto para buscar compasión, tampoco para justificar mis errores. Lo escribí porque hay historias que, aunque duelen, merecen ser contadas. A veces creemos que los secretos se entierran, pero no. Los secretos se arrastran, y si no los soltamos, terminan arrastrándonos a nosotras. Yo viví dividida. Fui muchas mujeres en una sola piel, y tardé una vida entera en entender que la paz no se encuentra en los brazos de nadie más, sino en el momento en que dejamos de mentirnos a nosotras mismas. Hoy, a mis 84 años, ya no espero cartas. Ya no imagino reencuentros. Ya no busco redención. Solo tengo estas palabras y el silencio que por fin me deja dormir. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó, si algo en ella resonó contigo o te hizo pensar en alguien que necesita escucharla, compártela. Y si querés seguir escuchando relatos como este, reales, crudos, humanos, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios qué sentiste al oír mi historia, porque a veces el simple hecho de contarla ya es una forma de empezar a sanar. Nos vemos en la próxima.